este tiempo le hemos dedicado un gran espacio a la COVID-19. Por supuesto, estábamos en plena pandemia y era la principal preocupación de la población. Pero hay otras enfermedades, otras infecciones, otras epidemias, si se puede llamar así, en nuestro país. Hemos hablado del dengue, pero ¿qué pasa con la tuberculosis, por ejemplo? ¿Han aumentado los casos? ¿Qué se puede hacer? Le preguntamos al doctor Elmer Huerta. Doctor, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, Mabel. Buenos días, Carlos. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Efectivamente, Mabel, lo has dicho muy bien. Hemos estado completamente distraídos obviamente con razón por la pandemia, y eso ha dejado que nos distraigamos de muchísimos otros graves problemas de salud que ya teníamos antes de la pandemia, entre ellos la tuberculosis. La Organización Mundial de la Salud publica su informe anual de tuberculosis y en él se dice que la tuberculosis por primera vez en una década ha aumentado el número de muertes en el mundo en el año 2020, que fue el año pasado. Se estima que 10 millones de personas desarrollaron tuberculosis el año pasado, pero que la notificación de casos por la disrupción de los servicios ha disminuido en un 18% con respecto al año anterior, el 2019. Entonces, hay más casos, no se están reportando y hay más muertes, la primera vez que aumenta la muerte en una década. Las muertes, ¿por qué han aumentado? Porque obviamente los servicios se interrumpieron en muchísimos lugares del mundo. Se calcula que el año 2020 hubo 1,5 millones de muertes por tuberculosis en el mundo, lo que representa el primer aumento anual de muertes desde el año 2005, como dijimos. También hay menor dinero para la lucha contra la tuberculosis, etcétera, en el mundo. Entonces, la pregunta tuya se mantiene, Mabel. ¿Cómo estará en el Perú? No tenemos datos. La verdad es que no se han publicado datos ahora último, en estos últimos días, semanas, sobre la tuberculosis en el Perú. Nosotros en Espacio Vital vamos a tratar de hacer un programa entero para ver cómo está en el Perú, qué ha pasado, ha aumentado, ha disminuido. Sabemos que en países asiáticos, en la India, allí es donde se produce la mayor parte de estos aumentos y de estos problemas, pero también un elemento que lamentablemente el Perú tiene mucho, que es la tuberculosis súper resistente a los antibióticos, ha aumentado en todo el mundo. Entonces, de repente también en nuestro país ha aumentado. Eso lo vamos a aclarar en Espacio Vital. Pero esto nos lleva a otro punto, Mabel, Carlos. Es el siguiente. Mira lo que dicen los expertos en salud pública. Debido a que la tuberculosis ocurre en poblaciones deprimidas desde el punto de vista social, económico, histórico, es decir, en las capas más bajas de nuestras sociedades, en el mundo entero, en realidad, Mabel, Carlos, y este es un punto interesante, la tuberculosis no es la enfermedad. La enfermedad es la pobreza y la tuberculosis es el síntoma de esa enfermedad. ¿Y a dónde queremos ir? Que la FAO ha dicho en una declaración reciente en el Perú de que en este momento hay 15 millones de peruanos, la mitad de la población, que está en lo que se llama riesgo de alimentario. ¿Qué cosa es riesgo alimentario? El riesgo de alimentación significa, Carlos, Mabel, de que no tienen que comer. Hay gente que no tiene que comer en el Perú en este momento. De ahí la proliferación de las ollas comunes que se están haciendo y que el gobierno y el Congreso deberían aprobar a toda costa. Entonces, si es que la pobreza aumenta en el Perú, si es que la gente no tiene que comer, van a aumentar los niveles de desnutrición. Los niveles de desnutrición aumentados nos van a llevar no solamente a la tuberculosis, sino a la anemia infantil, etcétera. Entonces, aquí es donde tiene que trabajar el Poder Ejecutivo y aquí es donde tiene que trabajar el Poder Legislativo en corregir esta gravísima ola de hambruna que se viene en el Perú. Y cuando decimos hambruna, no lo decimos ligeramente. Ya somos testigos cómo las ollas comunes son la norma en muchísimos vecindarios en el Perú. ¿Qué va a pasar en los próximos meses cuando la crisis se acentúe? Entonces, yo creo que es importantísimo que como sociedad reflexionemos en esta crisis alimentaria que se viene en el Perú, que de acuerdo a la FAO van a ser 15 millones de personas, la mitad de la población de nuestro país
que no va a tener que comer. Y doctor, Mabel, más o menos para tener en cuenta lo sensible que es este tema de la TBC, la tuberculosis, aproximadamente ¿cuánto demora un tratamiento de tuberculosis en una persona enferma? Cuando la tuberculosis es causada por el bacilo de Koch, que responde a los antibióticos, que felizmente es la mayor parte de los casos, Carlos, el tratamiento es de 6 meses. Y esos 6 meses de tratamiento garantizan la curación. Es cuando el paciente abandona el tratamiento al segundo, tercer mes, que la bacteria se vuelve resistente y ya empiezan la resistencia bacteriana que requiere otro tipo de tratamientos. Entonces, el punto es ese, ¿verdad? Y repito, la tuberculosis es el síntoma de una enfermedad más grande, Carlos, que se llama pobreza. Sí. Y esa pobreza la estamos viviendo y se está manifestando con falta de comida, con crisis alimentaria. Eso es lo que tenemos que entender. Allí hay que trabajar ahora. Lo de la tuberculosis se va a tener que trabajar también. Pero repito, la pobreza es la enfermedad. Las enfermedades, la tuberculosis, etcétera, son síntomas de esta gran enfermedad llamada pobreza. Totalmente de acuerdo, doctor. Muy serio y nada apocalíptico. Esto es una realidad, lo de la hambruna. Esto es algo serio. Y por supuesto vamos a hablar del tema en nuestra programación, porque lo que se quiere es llamar la atención de las autoridades para ver qué medidas de prevención se toman ante lo que está por llegar y lo que ya estamos viviendo en este momento. Correcto. Doctor, lo escuchamos por la tarde. Sí, a las 5 de la tarde vamos a tener Espacio Vital. Hoy día vamos a hablar sobre una condición, hoy día es miércoles de salud mental, Mabel, una condición muy fastidiosa que se llama el estrés postraumático. ¿Verdad? Hablamos de violaciones, hablamos de terremotos mismos, la mente de la gente sufre mucho y eso se llama estrés postraumático. Vamos a ver cómo reconocerlo, cómo tratarlo. El número de la salud hoy día es un número enigmático, es el 62. Y hoy día vamos a hablar en el órgano la grasa parda. La grasa parda. Muy bien, doctor. Siempre deja pensando el doctor, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? Deja con el enigma, la grasa amarilla. No, pues porque la grasa amarilla. es amarilla, la grasa parda. Claro. Bueno, esperaremos hasta las 5 de la tarde en Espacio Vital para que el doctor nos saque de todas las dudas junto a los especialistas. Hasta mañana, doctor. Gracias. Un abrazo. Luego, Mabel. Hasta Chao. mañana. Gracias. Chao.